Muy buenas noches, aquí estamos juntos una vez más. Otro día que Dios nos permite vivir. Qué bueno vernos una vez más. Gracias a todos los que han estado allí ya desde temprano entrando y pensando en la verdad verdadera. Aquí estamos, dando gracias a Dios por las vidas, por la salud, por la sanidad, de los milagros que Dios ha hecho este tiempo tan especialmente. Pues bueno, todo lo que Él hace es especial, es siempre espectacular. Pero damos gracias a Dios porque Él sigue haciendo cosas perfectas, sigue colocando los positivos en negativos y sigue haciendo que los corazones estén en bendición y en poder. Así que juntos aquí una vez más desde el rincón, desde este rinconcito, nuevamente para recordarles que estamos a su servicio, estamos para bendecirles, estamos para caminar juntos en lo que Dios nos permita este camino, que es una bendición, pues la palabra dice, mejores son dos que uno, mejores son dos que uno. Claro que continuamos con dos rodillas en el suelo, un corazón en el cielo, humillados delante del Señor, pero sabiendo que si levantamos a Jesús, Él los atraerá. Él se encargará de todo lo que tú y yo no podemos, porque Él es el Señor, Él es Dios, Él es nuestro creador. Él es el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Así que es una bendición compartir con todos ustedes. Reciban el saludo con todo el equipo. Estamos ya recibiendo los mensajes desde nuestra gente especial allí en España. Qué lindo, es un abrazo grande para todos. Está mi hermana también allí conectada ya. No sé cuántos más estamos allí y le damos gracias a Dios porque somos una casa, un grupo de gente que hemos querido compartir juntos este tiempo que hemos dicho, bueno, algunas cosas que entendemos, algunas cosas que vivimos y que sabemos de parte de Dios, pues las estamos compartiendo, no lo sabemos todo. Tampoco creo que podamos cambiar el mundo, pero si podemos cambiar cada uno de nosotros, creo que sería un gran aporte para el mundo, si necesita cambiar, que necesita cambio. Bueno, recuerden, estamos aquí en proton1.info@gmail.com. Algunos de ustedes de otros ministerios, de otras congregaciones, queremos servirles, queremos bendecirles, queremos decirles que estamos aquí para entregarles de lo que Dios nos ha dado de gracia, gratuitamente, absolutamente todo. Escriban por favor allí al correo proton1.info@gmail.com. Allí donde usted está viendo el chat, están colocando el número de teléfono, el correo para seminarios, para escuelas. Estamos por Zoom también con las escuelas. Y todo esto para equipar, como dice la palabra, a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Tenemos algo para dar, pues lo estamos dando y de gracia lo estamos dando porque Dios es una bendición. Saludamos a Desaba Fernández, a Yané Puentes, todos los que están allí conectados y están llegando. Ya en un minutico empezamos a conversar esta semana con la verdad verdadera. Recuerden, hacemos nuestras preguntas, nuestros comentarios, todo lo que tengamos allí. Y el día viernes estaremos en el gran conversatorio reuniendo todas las preguntas, las inquietudes, comentarios de todos también, aportes, por favor. No solamente yo puedo saber algunas cosas de lo que Dios me ha dado, sino que cada uno de nosotros tenemos algo para compartir también. Seguramente estaremos allí un equipo de personas para aportar algo más y añadir bendición a tu existencia, a tu vida, que a la final es la gran bendición que tenemos, una existencia que Dios nos ha dado y poder cada día pensar y decir, ¿cómo hago para añadir un poco más de bendición a mi existencia? ¿Cómo hago para cada día poder bendecir un poco más a mi Creador?
¿Cómo hago para cada día extender un poco más mis estacas, como dice la palabra, y ensanchar mi visión y ensanchar mi corazón para que más de lo que el Creador tiene para nosotros pueda expandirse para tanta gente? Así que bienvenidos, estaremos aquí. Ricky Tenorio, Juan Maldonado, bueno, hay una cantidad, pero una cantidad que ya cada uno en su chat está recibiendo este saludo, este abrazo, y personalmente después estaremos revisando uno por uno a cada uno. Le doy su respuesta, a cada uno le doy su saludo en nombre de toda mi casa. Así que bendecimos. Recuerda una vez más, escríbenos proton1.info@gmail para cualquier requerimiento, asesoría que podamos tenerlo. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Tenemos relación, gracias a Dios, con ministerios muy especiales y espectaculares aquí en el mundo, a nivel mundial, que podemos conectarte o decirte en dónde lo puedes conseguir también. De alabanza, de adoración, de matrimonios, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de sanidad del corazón, de formación ministerial, de la iglesia del Señor. Todo eso está disponible para ti, para tu gente, para tus pastores o para ustedes, pastores que están comunicados de diferentes partes, para las naciones de cada uno. Con mucho gusto estamos, y recuerdo y hago siempre énfasis sobre esto, para entregar lo que tenemos. Lo que tenemos. El apóstol le dijo al paralítico que estaba en la puerta: de lo que tengo, al cojo que estaba en la puerta: de lo que tengo te doy. No podemos dar de lo que no tenemos, así que nosotros damos también de lo que tenemos. La verdad verdadera, la verdad verdadera. No recuerdo hace cuántos años me encontré con esta palabra. La verdad verdadera. Estaba un hombre que ha sido un mentor, pastor sin saberlo, cobijo sin saberlo, Arthur Burr, hablando acerca de la verdad, y él decía la verdad verdadera. Yo decía, yo tengo la verdad, pero me quedó sonando mucho la verdad verdadera, la verdad verdadera. Y decía, si hay una verdad verdadera es porque hay una verdad que no es verdadera. Y me interesa mucho saber entonces si yo estoy en la verdad verdadera o no estoy en la verdad verdadera. No solamente hablando de la creencia espiritual que tenía en ese momento, sino que se fue un poco más, una profundidad un poco inusual en ese tiempo, porque estábamos hablando de Jesús, si era verdad o no era verdad. Estábamos hablando si había resucitado o no había resucitado. Estábamos hablando si la Biblia era un libro inspirado por Dios o no, si todo lo que decía la Biblia era verdad o no era verdad. Y los temas normales en que toda la humanidad ha debatido desde que vino Jesús, desde la era de Jesús. Desde antes de Jesús debatían y hablaban acerca de un Dios no conocido, un espacio que había en el ser humano para lo espiritual. Pero creo que Dios me llevó un poco más allá y fue a mirar mi vida, más que los dogmas o más que las verdades que a veces decimos tener. Hoy solamente voy a hacer como un bosquejo de lo que vamos a estar hablando durante mañana, pasado mañana y el viernes, terminando con el conversatorio. Hoy solo quiero dejar planteado y colocar sobre la mesa para que usted también pueda opinar, para que usted también pueda colocar algunas ideas y podamos desarrollarlas. Y por qué no invitarle que esté con nosotros también en el Zoom. Aquí podemos hacer Zoom hasta de 500 personas, así que también puedes venir y dar tu opinión, y Dios te da algo también. Está la plataforma abierta para que todo lo podamos hacer de donde estemos. Pero la verdad verdadera tiene que ver con algo más que la teología que hemos creído, con la filosofía que tenemos, o que lo que algunos llaman la religión que han creído. Es importante saber quién es Dios, creer en Dios y evaluar si lo que estoy creyendo es la verdad o no es la verdad. Pero la verdad verdadera, y hace tantos años, pero tantos años que Dios me inquietó con esto,
Y hoy en día escucho hablar a científicos, a médicos, y hablan de verdades que no son verdades y hablan de realidades que no son realidades. Hoy traigo dos cosas que pues me impacta, ya estoy acostumbrado a esto, que he hablado durante muchos años. Una es la realidad no siempre es verdad, pero la verdad sí siempre es o llegará a ser verdad. No es lo mismo la realidad que la verdad. La realidad es lo que vemos y aún lo que vemos no es lo que vemos. Hablando, recuerden allí, pueden entrar en nuestras páginas, aún en YouTube, en Proton Ministries en YouTube, y pueden tener las enseñanzas que hemos hablado acerca de los cerebros, que habla el Señor, del corazón, del pensamiento, de lo que somos, lo que pensamos, y cómo son los pensamientos de Dios y cómo Dios actúa en medio de nosotros y cómo ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento y cómo actúa la memoria con el prefrontal aquí que veíamos ayer en la transmisión, donde se toman las decisiones, está el prefrontal hablando del futuro o pensando en el futuro, pero la memoria está trayéndonos el pasado y como que el pasado se une con el futuro y qué haremos hoy. Y muchas decisiones de hoy se toman entre el pasado y el futuro y no tiene necesidad de, de verlo. Hay gente que no ve, pero tiene los escenarios. Las personas que no pueden ver tienen escenarios y ellos pueden estar en escenarios y decimos, ¿cómo pueden estar en escenarios si no ven, si no han visto? Entonces, lo que vemos no necesariamente es lo que está en nuestra mente. Parece que venimos como los computadores, con un sistema de base, con un sistema de base. Y por eso el Señor dice en Jeremías, fue antes de que te formara, antes de que llegaras al vientre y antes de que nacieras. Yo te conocía, yo sabía quién eras y yo te consagré y te di por profeta a las naciones. Así que muchas cosas pasaron antes en el ensamblaje, el chip de la imagen y la semejanza de Dios, la, la, la impronta sobre nosotros acerca de lo que es Dios y la imagen de Jesús, su Hijo, para nosotros los que íbamos a ser hijos también de Él. Escuchar, por ejemplo, que el cerebro, me impacta mucho esos temas, siempre me han escuchado hablando de estos temas, desde siempre, pero antes pensé que era medio loco, hoy en día ya sé que soy loco completo y hay muchos también igual a mí, pero ya son científicos, médicos y cantidad de gente que sabe muchísimo, siempre los escucho, me impacta, yo no sé tanto de eso, tomo algunas ideas espectaculares, lo que más amo es la palabra, lo que dice la palabra, y entonces me golpean la palabra, los versículos me salen y me dicen, es esto, Rodrigo, y ahí es donde yo me gozo de ver esta gente tan brillante, cómo saben tanto, y yo lo encuentro ahí en la palabra, está en la palabra y Él nos la reveló a nosotros, dice la palabra, nos la reveló a nosotros los niños, a los que no somos científicos, pero nos dio el poder de tener su palabra y descubren la palabra somos formados, decía un científico, somos formados para creer desde la formación. Creemos, creemos porque hay cosas que nuestros ojos no ven y ya las sentimos, percibimos. Sabemos que alguien estaba atrás, pero no está atrás y decimos, ¿cómo es que? Pero yo lo sentí, ¿cómo lo sintió? ¿Cómo lo pudo ver? Como si los ojos no están atrás, sino adelante? Y han hecho cantidad de experimentos y han concluido que el ser humano está para creer. De esto más vamos a profundizar en estos días y en el conversatorio del viernes que va a estar fabuloso, va a estar espectacular. Entonces la realidad, no siempre la verdad y a veces la realidad se torna nuestra verdad y vivimos conforme a esa realidad y llega un momento en que la realidad, como no era verdad, pues se acaba y cuando se acaba quedamos como diciendo, ¿qué pasó? Tenemos el poder en nuestra mente de fabricarnos los escenarios, las realidades que le llamamos después las verdades. Tenemos la facultad mental de completar lo que no tenemos el completo. Entonces, por eso hay grandes historiadores, grande gente que escribe libros, todo esto, porque tenemos la capacidad de completar, pero no necesariamente lo que nosotros completemos
significa que es la verdad, solamente que ya lo tenemos completo porque el ser humano no puede estar con el incompleto. Necesitamos tener el completo de todas estas cosas. Así que no todo es, toda la realidad no es verdad, pero sí toda la verdad es realidad. Me aseguro entonces cómo tener la verdad verdadera, no solo para creerla, porque la verdad es para vivirla. Y nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay entre las ideas, entre los preceptos, entre las teologías y las filosofías y la verdad. No tiene que ver mucho nada de esto con la verdad. Hay personas que dicen, les voy a decir la verdad acerca de, pero esa no es la verdad. Hemos descubierto la verdad, esa no es la verdad. Porque vamos a ver que la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad no es una cosa, la verdad no es un acontecimiento, que es la verdad, es lo que vamos a estar desarrollando en este tiempo. Y saber que nosotros podemos vivir y hemos sido diseñados para vivir en verdad, en verdad. Así que acompáñenme a la palabra del Señor, porque hay algo espectacular en Juan capítulo 8, versículo 31 al 37. Juan capítulo 8, versículo 31 al 37. Hablando Jesús a sus, bueno, estaban los judíos, estaban sus discípulos, todos allí. Hay un tema que es espectacular, el tema acerca de la verdad. Y miremos cuál fue el planteamiento de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. Él vino a predicar a los judíos, Jesús. Y entonces dijo a los que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 1, si permanecen en mis pensamientos, que ya vimos que es su palabra, su idea, entonces ustedes serán mis discípulos, porque van a ser llenos de mi pensamiento y por declaración, la palabra dice que somos lo que pensamos. Así que si nos llenamos del pensamiento de Dios, de Jesús, pues vamos a tener las ideas de Dios y las vamos a vivir. Vamos a vivir lo que pensemos. Así que si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero esto que les dice es poderoso. Si están allí, si hacen eso, dice, y el punto siguiente, aparte de conocer mi doctrina, aparte de conocer mis ideas, mi pensamiento, ahí no les está diciendo que esa es la verdad, les está diciendo mi palabra. No estoy diciendo en ningún momento que su palabra es mentira, pero estoy diciendo que Jesús les está manifestando primero su palabra para que ellos sean discípulos y después les mete más adentro, les abre la cortina y como los empuja un poco más adentro y les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algo tan poderoso. Para ellos lo de la palabra estuvo bien, conoceremos la palabra y al permanecer en la palabra seremos tus discípulos. Hasta ahí vamos bien. Pero él les toca algo que fue aparentemente muy fuerte, que fue la libertad. Y Jesús les toca la libertad acerca o relacionándola con la verdad. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí es cuando empieza algo a salir de ellos que nosotros ya podemos pensar ahora mismo. Si Jesús viene y se coloca frente a nosotros y dices, si tú llegaras a conocer la verdad, serías libre. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo primero que ellos dijeron es, nosotros no somos esclavos. ¿Cómo que nos hablas de ser libres
si nosotros somos del linaje de Abraham? Nosotros conocemos las leyes de Abraham, las hemos cumplido, las hemos vivido. Ahora hemos creído en ti y vamos a permanecer en tu palabra y vamos seguramente a ser tus discípulos, pero no nos diga que somos esclavos, somos libres. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les está recalcando el tema de la verdad. Dice, si ustedes llegan a conocer la verdad, conoceréis la verdad y la verdad, se lo repite, los hará libres. 2 veces les habla acerca de la verdad y una de la libertad. Ellos entendieron lo que él les decía, pero había algo que estaba golpeando su carácter y decía, ¿somos esclavos? No, no somos esclavos, somos libres. ¿Cómo tú vienes a decirnos a los libres que nos vas a hacer libres? Y es cuando el ser humano nos levantamos delante de Dios y decimos, pero yo no te necesito, pero yo soy libre, pero yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo no soy esclavo. Eso queda para personas que de pronto están en problemas serios, pero yo no soy esclavo de nada, yo soy libre. Dios nos habla de conocer la verdad y estos días podemos abrir nuestro corazón, abrir todo nuestro ser para decir, Señor, aparte de ser discípulo, aparte de conocer tu palabra, me gustaría conocer la verdad y conocer la verdad para que me haga libre. Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que Jesús les dijo, ustedes están cometiendo transgresión. Ustedes no están pegándole al blanco, que es la palabra pecado. Es errar del blanco. Hay errores en ustedes. Y ustedes tienen errores y entonces son esclavos de sus errores. Eso me pareció también muy profundo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ustedes cometen cosas que son incorrectas, pero se hacen esclavo de eso incorrecto. El día que encuentren la verdad, ustedes van a ser libres de lo incorrecto. Algo así como que el hacer cosas incorrectas va tejiendo, como cuando se teje para un saco de lana o una pieza y se tejen con las 2 agujas y con los hilos y se va tejiendo y se va tejiendo. Algo así Jesús diciendo, todos los errores que ustedes van cometiendo, todos los desaciertos que van cometiendo, van tejiendo algo que son como cadenas que los van a esclavizar. Y Jesús les dice, es allí donde está la esclavitud. Ustedes pueden saber mi palabra, pueden comprender mi palabra, pueden aceptarme a mí, pueden estar detrás de mí y ser mis discípulos, pero hay algo más que ustedes deberían hacer. Ustedes deberían conocer la verdad para ser libres de algo. Ellos decían, no, no somos esclavos, no necesitamos ser libres. Él les dice, hay como una maraña de todas las cosas erradas que ustedes han hecho y eso los tiene como una red y están presos de ella. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque les está hablando del poder de ser hijos, de Juan 1:12. Porque a los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio el poder de llamarnos hijos. Entonces Jesús dice, los esclavos no viven en la casa, los esclavos viven fuera de la casa, pero los hijos sí viven en casa. ¿Cuál es la diferencia entre vivir en la casa y vivir fuera de la casa como esclavo? El esclavo añora lo que hay dentro de la casa. El esclavo busca una conexión con alguien dentro de la casa para obtener algo de lo de la casa. El esclavo hace obras y hace obras para tratar de impresionar al dueño de la casa para que él le dé algún beneficio. El esclavo añora algún día ser libre para poder estar en la casa. Pero no solo ser libre, ser hijo para poder estar en la casa. Recuerda la parábola de los hijos pródigos. Uno se fue, malgastó todo, el otro no entraba en la casa, el otro vivía sirviendo como un jornalero, vivía como un esclavo. La casa estaba desierta, pero vino el que había gastado todo, se arrepintió delante de su padre y delante de Dios y entró en el gozo, en la fiesta que el padre le preparó por su regreso.
pero el mayor viene a reclamar porque dice, yo siempre te he servido. Son esos que han creído en Dios, esas personas que no han podido entrar en la casa de papá. No saben cómo hablarle, le hablan como alguien que está tan lejano, no saben cómo alcanzar los beneficios de estar en la casa del Padre. Buscan siempre un intermediario, tiene que haber un hombre especial, tiene que haber alguien que nos lleve, que ore por nosotros, que sea el que nos diga, que sea el que nos muestra a Dios, porque como que nosotros no podemos tenerlo, porque solamente esto de Dios está reservado para algunos. Jesús les dice, necesitan entender que hay una casa, hay un padre y que está esperando hijos, y los esclavos no van a poder entrar a la casa. Cuando la conciencia de esclavo está en mi mente, en mi corazón, en mi ser, no me permite accesar a la casa del Padre, porque no me lo merezco, porque no puedo, porque necesito de otros y ciertamente uno y otro somos necesarios para la bendición, para la comunión de los santos, para extendernos la mano, porque mejores son dos que uno. Pero el Señor ha enviado su Espíritu Santo que lo ha colocado en cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros seamos salvos, número uno, seamos hijos, número dos, y número tres, disfrutemos de la plenitud de hijos, cada uno de nosotros. No hay un hijo predilecto para Dios. No hay uno que Él ame más. En Cristo nos ama absolutamente a todos por igual. Así que eso me parece poderoso. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y viene entonces algo que es otra vez que se repite aquí, dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez vuelve a hablar de la verdad y otra vez les vuelve a hablar de la libertad. Ahora aquí hay dos cambios. Aquí hay dos veces libertad y una verdaderamente. Libertares seréis verdaderamente libres. Hay un énfasis tremendo de Jesús aquí en la verdad y en la libertad. ¿Qué relación tiene la verdad con la libertad? Y él les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús se da cuenta que están tan llenos que cuando llega su palabra no puede entrar, no la pueden vivir, no pueden tomarla y apropiarse de las promesas que Dios hizo para ellos. Hay inseguridad si son salvos, si no son salvos. Hay inseguridad porque no saben si Dios sí sana o Dios no sana. Hay inseguridad porque no saben si Dios quiere que sea pobre o que tenga recursos. Hay inseguridad porque no sabe si Dios quiere que se case con este o con aquella. Hay inseguridad porque no se sabe a ciencia cierta si cuando partamos de esta tierra vamos al cielo o vamos a otro lugar o de pronto vamos al infierno, porque estamos en esclavitud. Y la esclavitud, según Jesús, se debe a que hemos recibido al Hijo como Salvador, pero no como libertador. Para recibir a Jesús como Salvador, solamente hay que creer en nuestro corazón, declarar con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, pedir perdón por todos nuestros errores e instantáneamente somos salvos. Pero tener a Jesús como libertador, vamos a aceptar que Él venga y rompa todas las redes de errores que hay en nuestro alrededor y las cuales estamos sosteniendo, porque ellas están guardando algo que se llama imagen. Fuimos creados a imagen de Jesús, pero mientras nacimos y empezamos a crecer, empezamos a construir nuestra imagen. Nuestra vida empezó a tener conocimiento cultural, nuestra vida empezó a tener conocimiento de cómo es el asunto aquí en este llamado mundo, porque venimos de la eternidad. Entramos en el vientre de mamá y salimos aquí al mundo. Salimos del fuera de tiempo y entramos en el tiempo.
Y necesitamos empezar a mirar y modular cómo son las cosas aquí. Los niños empiezan a aprender y empiezan a entender cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo decir sí, cuándo decir no. Cosas tan chistosas como cuando llega, hemos dicho siempre que llega el cobrador y pregunta, papá está en casa, y el niño dice, mandó decir que no está. Hasta que le decimos, no, así no era, tienes es que decir que no está, porque la idea es engañar al vendedor, al cobrador, hasta que el niño, ahora entiendo, ya. Entonces empezamos a alejarnos de la verdad. Pero al hacer eso, él dice, pero es que esa es la verdad. La verdad es que cuando vengan a cobrar, hay que decir que no estoy, y eso no es malo, porque es un patrón que viene desde atrás, desde mis padres, y se utiliza para salvarnos, porque así la plática no se nos va. Y es un pequeñísimo ejemplo de edificar nuestra vida. Y entonces, cuando ya tenemos cierta edad, se forma algo que muchos llaman la personalidad, que no es otra cosa sino la imagen de cada uno de nosotros que vamos a proyectar a la sociedad. La personalidad, que es la conducta, la disciplina, el pensamiento, encajonados dentro de patrones culturales, familiares, educativos, políticos, sociales, etcétera, religiosos, donde se necesita un comportamiento normal. Normal, es que necesitamos que seas normal. Y esa imagen hay que guardarla, hay que cuidarla. Para cuidar esa imagen, pues se han creado protocolos, se ha creado diplomacia, porque la imagen vale más que 1000 palabras. Y creo que hemos tapado la verdad. Y empezamos a luchar entre la imagen que tenemos y la verdad que sabemos. Porque la imagen se tiene, pero la verdad la sabemos. La gente empieza a decir cuál es mi imagen y cuál es la verdad de lo que yo soy y de lo que espero ser. Tener historias como las de el que iba a ser heredero en España de la corona y decir, crecí al lado de mi hermana y vi cómo no tuvo vida por estar tratando de guardar una imagen que no era. Ella trató de ser verdadera, pero no pudo hasta que se mató. Y ese muchacho dijo después, no, no quiero ser heredero de nada, no quiero ninguna corona, quiero ser yo. Y ha roto una imagen y ha quebrado una imagen grandísima del principado. Y está siendo colocado como una persona, wow, ¿cómo se atrevió a hacer eso? ¿Cómo se atrevió a traicionar, a dañar el patrón cultural, a dañar el patrón político y social de una nación, solo por querer ser él? ¿Hasta dónde vemos artistas que se cansan de su imagen, de ser lo que no son, y han dicho un día, yo no soy ese, yo no soy esa, y rompen esa imagen? Ciertamente ellos entran en la verdad, pero defraudan a tantos. O muchos no entran en la verdad para seguir agradando a tantos. Nuestra verdad nos llevará a ser libres. Ahora, esta segunda palabra que Jesús nos dice, seréis verdaderamente libres, me da un margen a mí especial para pensar que si Jesús me dice que puedo ser verdaderamente libre, es porque él se dio cuenta de que había gente falsamente libres. Si él habla de algo verdadero, es porque hay algo falso. O si no, diría sencillamente, y seréis libres.
Y de allí el nombre de esto que deseo comunicarles, para que entre todos podamos evaluar y de pronto algo nos sirve para nuestra existencia y lo podemos tomar. Me ha servido a mí muchísimo para mi vida. Demasiado, muchísimo. Ha sido el centro de lo que Dios ha hecho en mi vida. Se ha basado en la verdad. En la verdad. Verdaderamente libres, podemos ser falsamente libres. La primera vez que yo le pregunté a Dios y le dije, ¿cómo puedo ser falsamente libre? Porque si soy libre, ¿cómo es que puedo ser falsamente libre? Y Dios me permitió vivir la experiencia que yo le llamo la experiencia de la almohada. La experiencia de la almohada. Ese mismo día, pensando en esto, a la hora de ir a dormir, a descansar, apagué la luz y me acosté y coloqué mi cabeza sobre la almohada y empecé a conversar un rato con mi Padre, Dios. Y él me dijo, Rodrigo, ahora que tienes la cabeza sobre la almohada, ¿quién eres? No están las luces prendidas, no hay gente a tu alrededor. Ahora quiero que me digas quién eres. Y me di cuenta que mi cabeza sobre la almohada y a la hora de apagar la luz era uno de los momentos cruciales para nosotros como seres humanos para darnos cuenta de quién somos. No importa el día que hayamos pasado, si ha sido un día de tristezas o de alegrías, o de fracasos o de logros, de alcanzar metas o de haber fallado alcanzar metas. Ese momento en que colocamos nuestra cabeza sobre la almohada define tantas cosas para nuestra vida, porque allí encontramos la verdad verdadera. No la que hay que sacar cuando se prende la luz, no la que hay que colocar cuando viene X o Y persona. Casi que pueda haber un libro de verdades según las ocasiones. Y para cuando estés en una mesa que sea de 4 ocupantes, hay que hacer esto. Y cuando te coloquen 3 cubiertos, hay que hacer esto. Y cuando sea una reunión de etiqueta, hay que solamente hablar esto. Y no estoy diciendo que sea malo en sí mismo. Estoy diciendo hasta dónde es verdad lo que vemos, lo que palpamos, lo que le llamamos bueno o lo que le llamamos malo. La Biblia dice, vamos a empezar un momento a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mi abuela decía un dicho que es muy sencillo. Decía, mi hijo, no hay muerto malo. Porque estábamos en un funeral de un muchacho que había hecho cosas muy malas. Y ella fue y me llevó, vivía yo con ella. Y todos decían, es que fue tan bueno, pero yo lo conocía. Y yo le dije a mi abuela, ¿y por qué dicen eso, abuela? Si él no fue bueno. Y ella me dijo, mi hijo, no hay muerto malo. ¿Cuál es la verdad verdadera? Algunas cosas pueden servirnos de esto tan importante que Jesús saca y que está confrontando al pueblo judío, ni siquiera porque él no vino ni le estaba predicando a los gentiles, estaba predicando al pueblo judío. ¿Podemos ser falsamente libres? ¿Qué dice nuestra almohada? Que sería un buen taller para hacerlo desde esta noche. Colocar nuestra cabeza en nuestra almohada y decir, ¿cuál es mi verdad verdadera? Porque hay verdades que el cerebro nos ha ayudado a imaginar y a decir, eso está bien. Seguramente fue por esto y ya nos quedamos tranquilos. Y es lo que presumimos, se llama presumir. O no, yo creo que con una buena pinta, una buena imagen,
Esa es la verdad verdadera. Escuchaba a alguien decir en este tiempo, decía, soy cómico, soy cuentachistes, soy humorista y aunque mi casa estaba pasando cosas tan tremendas y mi esposa estaba viviendo una situación tan terrible y estábamos llorando, pues yo tenía que salir a hacer reír porque esa es mi profesión. Pero esa no era la verdad. ¿Cuál es la verdad verdadera? Y realmente necesitamos vivir como dos verdades. Leía un poco acerca del teatro, su origen. Hablan del pensamiento hipocrático, de la capacidad de representar lo que no se es y empezar a formar personajes, personajes que después se volvieron artistas. Y hay tantos casos, un porcentaje que me parece muy alto, como de un 70%, donde el personaje se convierte en la persona o la persona se convierte en el personaje. Y de allí salió la palabra los hipócritas, la presentación de la compañía de los hipócritas, del grupo de teatro de los hipócritas, porque tenían ese talento de poder representar lo que no eran. Tenían la capacidad de hablar lo que no sabían, porque lo leían, lo copiaban, o porque tenían un consueta que les decía lo que tenían que decir. Pero pensemos un poco en personas de la Biblia. Por ejemplo, Abraham. Abraham llegando a cierto lugar y le invade el temor y le dicen, esta que está ahí con usted es su esposa. Y él dice, no, no, esa no es mi esposa. Ahora, eso no era verdad, pero en ese momento para él era su verdad, porque si él que había armado en la cabeza, si digo que es mi esposa, me van a matar por quitármela. Y esa fue la verdad que él ideó en ese momento. Y para él fue la verdad, pero no era la verdad verdadera. La verdad verdadera es que era su esposa, pero la verdad que él se ideó para salvar la vida de él y de ella fue, no, no es mi esposa, puedes tomarla. Y no me matas a mí, no la matas a ella. Es un modo de nosotros tener una verdad que nos salva, pero que no es la verdad verdadera. Él fue confrontado después. Miremos, por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías viene de destruir 450 profetas, de quitarles a uno por uno la cabeza. Y le mandan decir, mañana vamos a hacer contigo lo mismo que hiciste con ellos. Se lo manda a decir solo una persona y él fabrica una verdad y dice, soy el único que he quedado. No hay nadie más que quiera servirle a Dios y yo creo que me van a matar. Y con esa verdad que él fabricó, que se hizo, entonces se escondió. Y no solo se escondió, sino que empezó a quejarse contra Dios. Y pasó un momento muy difícil hasta que Dios le dijo, puedo tener miles y miles mejores que tú. ¿Esa era la verdad verdadera o era la verdad que él creía que era la verdad? Y sobre lo cual actuó, que fue lo más tremendo. Hablemos, por ejemplo, de David. David no va a la guerra, ve una mujer desde la terraza teniendo que estar en la guerra, se quedó y toma a la mujer. La mujer queda embarazada, pero el esposo de la mujer sí estaba en la guerra, Urías, y él le manda a llamar y le dice, Urías, quiero que esta noche pases la noche en tu casa con tu esposa, porque
La verdad que él fabricó es que si Urías pasaba esa noche con su esposa, pues el embarazo de su esposa se lo iban a atribuir a Urías y todo estaría bien. Y él habría pasado un muy buen momento y no sería descubierto. Con esa verdad aparente de que te he traído para que descanses de la guerra, para que pases una noche con tu esposa. Pero Urías no pasó la noche en su casa. Entonces lo tuvo que volver a mandar a la guerra porque Urías dijo, no, si toda la gente está en la guerra, yo no puedo estar con mi esposa. Entonces ya sabemos todo lo que pasó, lo mandó matar, poner en el primer frente de batalla para que muriera. Porque, ¿qué era más difícil y qué hubiese costado menos muertos? ¿La verdad verdadera o esta aparente verdad de ven y descansas? Era verdad que él lo trajo para que descansara, pero la mente de él le dijo, esa es una verdad, tráelo para que repose, para que descanse, y con esa aparente verdad, pues tapamos lo que hiciste. ¿Esa era la verdad o era su verdad? Nos venimos un poco más acá al apóstol Pedro, y Pedro ya le dice a la gente cuando estaban golpeando a Jesús, lo estaban lacerando y Pedro lo estaba viendo, el apóstol Pedro. Y de repente alguien le dice, tú eres uno de ellos. Y Pedro dijo, no, yo no soy ninguno de ellos. Y dice que le volvieron a decir, sí, tú eres uno de ellos. Y dice que con groserías, con maldición, dijo, no soy uno de ellos. Y por tercera vez le incriminaron y él dijo, no soy uno de ellos. Esa respuesta que aparentemente lo salvaba a él, no era la verdad. Era su verdad, pero no era la verdad. Él estaba falsamente salvándose y era preso de su mentira. David era preso de su pecado. Abraham era preso de su miedo. ¿De cuántas cosas yo era preso? Porque la verdad verdadera quería salir. Y una de las cosas que ella produce cuando quiere salir es temor, miedo, terror. Terror, ni siquiera es miedo, es terror en su máxima expresión. A veces les decimos a los niños, ¿por qué no dices la verdad? Y ellos tiemblan y les decimos, ¿por qué estás temblando? Porque la manifestación de la verdad verdadera sobre la aparente verdad, hay un abismo, es un abismo de terror, de miedo, porque es la ruptura de cadenas, de lingotes. Jesús lo dijo y llegan a ser libres. Pedro lloró después amargamente porque se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y Pedro se dio cuenta que aunque era apóstol, que aunque le había dicho, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, era una verdad de cortesía, ¿no? Estoy para lo que me necesites. Solo momentos antes Pedro le había dicho, mi vida la daría por ti. Jesús le estaba diciendo lo mismo, esa no es la verdad, Pedro, porque antes de que el gallo cante, tú me has negado 3 veces. Después Pedro rompió su verdad y entró en la verdad verdadera. Tanto fue así que después entregó su vida por Jesús. Y le crucificaron, y cuando le fueron a crucificar, Pedro dijo, no me crucifiquen con mi cabeza hacia arriba, como mi maestro, crucifíquenme con mi cabeza hacia abajo. Y así lo crucificaron. La verdad que me confronta es la única verdad que me cambia. La verdad que no me confronta no me cambia.
Y solamente tú y yo podemos decidir, porque solamente tú y yo sabemos cuál es la verdad y cuál es la verdad verdadera. Una de las dos, necesariamente solo una de las dos va a poder tener vida dentro de nosotros. El conflicto de verdades dentro del ser humano está trayendo enfermedades psicosomáticas, enfermedades mentales. Se habla de bipolaridad, se habla de esquizofrenia, que no solamente es la confluencia de pensamientos o la falta de reacciones químicas en las partes del cerebro como en glándulas cerebrales, o la disminución de neuronas en el hipotálamo. No, es el cómo llego a ser lo que realmente soy. Da espanto atrevernos a ser lo que somos. Hay una alfombra que tiene tantas cosas de pronto debajo que si las sacudimos, pero la única verdad que me transforma es la verdad que me confronta. Y quiero terminar este tiempo con algo matemático. Hace como 4 semanas hablaba con nuestra gente en Australia en una escuela que tenemos y estábamos hablando de números y hablando de qué número es Dios, porque siempre le han dado a Dios el 7 y dicen que Jesús, que Dios es el 7. Eso tiene que ver con lo que Dios ocupa o hace como plena, como llena, pero no Dios. Deuteronomio 6:4, Dios mismo dijo qué número era él, hablando de cosas matemáticas, que eso sí me gusta muchísimo. Y Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno, es uno, es uno. Él dijo, yo soy uno. Y uno es el símbolo de la integridad, de la verdad. Uno, cuando el uno es partido, se fracciona y se llaman fraccionarios, y de allí del uno salen todos los fraccionarios. Y del uno hacia adelante sigue todos los números. Pero el cero, pues el cero es nada. Y el 0 por 1, pues es nada. Ahora, Dios es uno. Y alguien del grupo que estábamos hablando dijo, pero entonces nosotros, ¿qué número somos? Y encontramos palabras como Romano 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 14:3, que dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que si no hay ni siquiera uno aquí en la tierra, entonces somos 0. Y si colocamos el 1 aparte del 0, 1 por 0 da 0. Por eso Jesús, entre otras cosas, dijo, separados de mí, nada vas a poder hacer. Porque 1 separado, el 0 separado del 1 es 0. Nada vamos a poder hacer. Pero en el 1 somos 1. En el versículo 18 del capítulo 10 de Marcos, Marcos 10:18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Declarando que no hay ninguno bueno, o sea que ¿cuántos buenos hay? 0. Y Dios es 1. Ahora, si yo me pierdo en Él, seré 1, porque ya no soy yo, sino Él. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí, ahora Él es 1. Uno habla de íntegro, integridad. No somos fraccionados, somos completos, somos 1. Y leí un artículo esta semana que sacaron
varias revistas y varios comentarios de un gran matemático, el Al-Khawarizmi se llama este matemático. Y le dijeron, a ver, matemáticamente, ¿cuál es el valor del ser humano? Y él le respondió esto. Bueno, el ser humano, si tiene integridad, hablando de la integridad del ser humano, su valor es 1, dijo. Casi que dijo, si está en Cristo, es 1. Dijo, si tiene ética, dice él, pero es integridad, lo mismo. Entonces su valor es igual a 1. Escuche esto. Si además es inteligente, o sea, tiene una profesión, o 2 o 3, un máster, agréguele un 0 y su valor entonces será 10. Si también es una persona que tiene posesiones, riquezas, súmele otro 0 y su valor será 100. Si sobre todo eso es además una persona correcta, agradable, buena gente, vamos a agregarle otro 0 y su valor será 1000. Pero podemos agregarle a eso que trabaja arduamente, agreguémosle otro 0 y será 10,000. Y así podemos seguirle agregando más ceros. Rodrigo hablando, fuera de la nota. Pero dice este matemático, pero si llega a perder el 1, que corresponde a la integridad, pues quedará solo ceros y se perderá todo su valor, porque solamente quedarán ceros. Y eso es Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús dice, solo hay uno bueno. Entonces nos da la opción, aquí no hay ninguno bueno, 0, pero hay uno que es bueno y ese es Dios. ¿Qué necesita el 0 para ser 1? Venir, sumarse al 1 para que sea 1. Y conoceremos la verdad, nuestra cabeza en nuestra almohada, y hablar con Papá Dios, porque va a ser algo especial este tiempo. Encontrar la verdad verdadera, aunque nos asombre, aunque nos espante. Recuerda que siempre que vamos al médico a pedir un diagnóstico de algo, llevamos temor, llevamos miedo, porque no queremos escuchar que de pronto digan algo que sea malo. Pero sabes que mucha gente, por no saber o por tener miedo a saber que tiene algo malo, nunca lo pudieron arreglar a tiempo y partieron de esta tierra antes de tiempo. Dios nos va a dar la oportunidad de no solamente vivir esta vida como pensando en que Dios está tan lejos en una casa adentro y yo estoy afuera viviendo lo mío. Como que en la almohada solamente podemos saber quiénes somos y a veces como que no quisiéramos que el día llegara y otra vez tener que colocarnos no solo un traje físico, sino un traje espiritual, a veces un traje moral y entonces salir a la función del día. No, la Biblia dice algo poderoso y quiero dejarlo en tu corazón hoy. Dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida, porque ahora no vamos a morir, porque ahora tenemos vida eterna y cuando muramos aquí resucitaremos para vida eterna. Pero la segunda es vida en abundancia y tiene que ver con ser libres. No porque podemos hacer lo que queramos, sino porque vamos a dejar de ser lo que creemos que somos para ser uno en Él. Bendigo tu vida, bendigo tu existencia con toda mi casa. Mandamos todo cariño, bendición y abrazos para ti, para tus generaciones. Y declaramos que Papá Dios llene tu vida, tu existencia de paz, de gracia y de bendición.
que si hay alguno enfermo entre ustedes, levantamos esta oración de sanidad en el nombre de Jesús y declaramos sanos, declaramos los milagros del Papá Dios sobre nuestra existencia, el poder del Espíritu Santo llevándonos más allá y dándonos valor y fortaleza para seguir adelante. Dice el Señor, y yo lo digo a mi vida todos los días: Rodrigo, te mando que seas valiente, y te digo a ti, no temas, no desmayes, porque el Señor está con nosotros. Dios te siga bendiciendo. Mañana estaremos nuevamente 7:30 horas de aquí de Miami, juntos, un poco más adentro de la verdad verdadera. Compártele esto a otros. No podemos dejar esto guardado. Alguien más seguramente va a querer saber de esto. Dios te siga bendiciendo por siempre y para siempre.